Estamos en esta serie de mensajes que llamamos Cómo vivir llenos de fe en un mundo vacío de fe. Y estamos en el tercer mensaje y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y que tiene que ver con vos, esencialmente. Porque es fácil confiar en Jesús, pero no es tan fácil confiar en nosotros mismos, ¿no? En que nosotros podemos hacer algo. ¿Por qué? Porque uno se conoce, uno sabe cómo vive, sabe qué pecó hoy a las 10 de la mañana, sabe todo. Se conoce bien y el diablo viene a acusarte permanentemente. Vos querés hacer algo, vos creés que vos podés hacer algo y el diablo te acusa. Pero Jesús confía en vos, confía en vos. Y es hermoso ver los evangelios cuando uno ve los discípulos, ¿no? Los discípulos eran gente como vos y yo, gente que tenía mal carácter, gente complicada, gente deprimida, gente que no tenía todo ordenado, gente que era complicada, gente que algunos eran pescadores, otros eran corruptos, recaudadores de impuestos, tenía gente recalentones, los buanerros que se agarraron a piña con todo el mundo, eran barra bravas del evangelio, otros que eran más tranquilos y meditaban, tenías un poco de todo. Y Jesús siempre creyó en ellos, como cree en vos, en tu situación. Porque Jesús no está esperando gente en situaciones perfectas, No está esperando gente que tenga todo ordenadito. Jesús cree en vos y confía en vos. Y es tremendo eso. En medio de tu situación, en medio de la realidad que vos vivís, que muchas veces uno mira la realidad de uno y dice, no, la verdad, yo tendría que ordenarme en esto, en aquello. Y Jesús sigue confiando en vos. Sigue confiando en vos. Y Él tuvo 3 años para hacer rápidamente un entrenamiento intensivo para prepararlos para cosas increíbles en el futuro. Y en 3 años Él los metió en situaciones rarísimas a los discípulos y siempre los metía y decía, ustedes pueden. No, no podemos. Ahí está. Aprendan a confiar. Y los metían en otra. Y los discípulos, no podemos. Y aprendan a confiar. Así. Y está. Y entonces, en un momento dado, cuando los llama, Él les dice, síganme y los convertiré en pescadores de hombres. Imagínense que estos tipos pescaban pescado. A veces ni pescado podían pescar. Y de repente vos, Jesús, queremos que nos convirtamos en pescadores de hombres. Y Jesús dice, sí, yo confío que ustedes van a pescar hombres. Y así permanentemente Jesús miraba a sus discípulos y decía, yo confío en ustedes. Y los metía en situaciones donde fracasaban, en situaciones donde se golpeaban la cabeza, en situaciones donde sentían el impulso de Jesús, pero si era por ellos no hacían nada. Algunos hasta salieron de una barca y caminaron unos pasos en el agua, ¿no? Jesús miró gente común, como vos y como yo, en situaciones cambiantes y difíciles como las tuyas y como las mías, y creyó que podíamos vivir vidas impresionantes. Es más, mire lo que les dijo. En verdad, les digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Y qué dice al final? Y esto nos supera, ¿no? Dice, y aún mayores que esta hará. Y en cierto sentido Jesús dijo algo bien claro, porque los discípulos iban a transformar la historia. Más allá de lo que Jesús hizo, Jesús vivió en un territorio y sus discípulos fueron a todo el mundo conocido. Hicieron cosas más allá de lo que podían imaginar. Bien, una de las historias más hermosas en este periodo corto de entrenamiento intensivo que tuvo Jesús con los discípulos es la alimentación de los 5.000. Jesús había estado hablando todo un día. Imagínense escucharme a mí todo el día. Se va usted a los 15 minutos, pero Jesús se ve que predicaba mejor. Entonces ahí estaba Jesús enseñando y les dio todas las cosas. Y al final dice que los discípulos tenían hambre también, estaban cansados, pero no sabían cómo decir que ellos tenían cansado. Y dice, al atardecer se acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto, la hora es avanzada, despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Y Jesús hizo la sonrisa típica que ellos ya conocían, que ya sabían que Él iba a decir algo raro. Y le dijo, no hay necesidad de que se vayan, denles ustedes de comer. Y los discípulos se habrán mirado entre ellos, otra vez este tipo. Está bien, Jesús, vamos a darle de comer. Bien, dejamos la historia ahí por un minuto y quiero que volvamos un poquito a lo que habíamos hablado hasta aquí. Cuando Jesús vino a esta tierra, quiso personas que sigan sus pasos.
Es más, el desafío que tuvo en aquel tiempo es el mismo desafío que nos tira a nosotros, ¿no? Él nos dijo, síganme, hagan un paso de fe, hagan paso de fe. La vida cristiana no es sentarse y escuchar un mensaje, la vida cristiana no es creer en ciertas cosas, la vida cristiana es seguir mis pasos. Pero la iglesia después lo transformó en un créanme. No, yo creo en Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo puede hacer milagros? Levanten su mano. Bien, bien. ¿Cuántos creen que Cristo puede arreglar tu matrimonio? Levanten su mano. ¿Cuántos creen? Bueno, pero no hace falta, no solamente creer es importante. Yo tengo que hacer algo, ¿no? Y hemos visto esto la semana pasada. Si yo tengo problemas matrimoniales, le puedo pedir a Dios que bendiga mi matrimonio. Pero si yo no actúo amorosamente, no perdono, no hago lo que tengo que hacer, y difícilmente mejore. Y así en todas las áreas de la vida. Creer es más seguro, menos exigente, me deja en el asiento, me voy contento, y dice, qué bueno creer en Cristo, y me voy a casa, pero sigo haciendo lo mismo. Y mañana lunes, esa fe no me sirve. Esa fe no me sirve. Por eso es tan importante darnos cuenta cómo podemos honrar a Dios, cómo hacer sonreír a Dios, simplemente con lo que creo. Mira lo que dice acá. Dice, Dios es honrado, ¿por qué? Si cree, léalo conmigo. Por una fe en Él, viva, activa, salvaje, que no tiene dudas a pesar de las circunstancias. Por eso cuando yo obedezco a Dios, mi fe crece. ¿Por qué? Por ejemplo, para los solteros, Jesús te dice que no tengas sexo antes de casarte. Bien, entonces yo le creo a Jesús y le obedezco, y del otro lado me encuentro con la fidelidad de Dios que muestra que esto es verdad y que vale la pena. Y, por ejemplo, estoy en un trabajo y Jesús me dice, tenés que ser honesto aunque pierdas plata o aunque te echen. Y entonces yo soy honesto y del otro lado me encuentro la fidelidad de Dios y hago lo correcto. Y así en cada cosa de la vida. Yo hago lo correcto y me encuentro con la fidelidad de Dios. ¿Dónde? Allá, allá. Y entonces es tan importante darme cuenta que la clave es creer y hacer. Y escuchen bien esto, porque esto es muy importante. Si no, tu fe se vuelve muy frágil. Cuando tu fe es simplemente, Señor, yo quiero que hagas un milagro acá, hagas un milagro allá, y Dios, sí, gracias Dios por un milagro acá. Tu fe se vuelve frágil porque cuando Dios no hace las cosas que vos imaginás, ¿qué pasa? Te enojas con Dios, te defraudás de Dios y tu fe se vuelve frágil. Porque tu músculo de fe crece cuando le obedeces y cumplir lo que Él te dice, ves la fidelidad de Dios del otro lado. Es mucho más fácil creer y quedarte ahí, pero Dios te invita a un paso de fe. Por eso, uno debería despertarse cada día y si querés sacarle foto a esta placa para que la pongas en el fondo de tu celular o de algún lado, esta pregunta tenés que hacerte cada mañana. Y es, ¿qué haría yo? ¿Qué haría un adolescente, por ejemplo, a la mañana temprano? ¿Qué haría un adulto mayor a la mañana temprano? ¿Qué haría un matrimonio? Un tipo va a laburar, una mujer que está haciendo cosas para sus hijos. ¿Qué haría yo si estuviera seguro de que Dios está conmigo? ¿Cómo viviría? ¿Cómo respondería a la gente? ¿Cómo laburaría? ¿No? ¿Cómo estudiaría? ¿Cómo caminaría en esta vida? ¿Cuál sería lo que yo miraría en el celular? ¿Cómo estaría con la gente? ¿De qué manera manejaría el ambiente de mi casa? ¿Qué haría con mis enemigos? Con la gente que me maltrata. Si yo estuviera seguro, totalmente seguro, de que Dios está conmigo. Y eso es lo que alimenta tu fe. ¿Me entienden lo que digo? Yo estoy seguro que Dios está conmigo. Entonces le obedezco. Hago lo que Él me pide. Porque cuando lo hago lo que Él me pide, ¿soy mejor papá o no? Diga la verdad. ¿Soy mejor esposo y esposa? Claro que sí. ¿Laburás mejor? Claro que sí. Y mañana lunes, por ejemplo, cuando tengas un problema con tu jefe, seguramente tu jefe nunca te trae problemas, pero cuando te pida cosas injustas o no te reconozcan, el Señor está conmigo. Cuando los adolescentes tienen que estudiar para rendir un examen y no tienen ganas de estar viendo videos por ahí, ¿qué hacen? Se ponen a estudiar y aprueban. Y entonces toda la vida cambia. Porque, ¿qué haría yo si estuviera seguro de que Dios está conmigo? En esta serie de mensajes estuvimos viendo cosas que alimentan nuestra fe. ¿Cómo hacer crecer mi fe? Y quiero que presten mucha atención porque esto es importante. Mi fe no crece por el tiempo. Mi fe no crece por los años de cristiano. Mi fe crece por algunos catalizadores que estamos viendo, cosas que nos ayudan a crecer la fe. Y lo primero que hemos visto es que la fe crece por la enseñanza práctica. Esto es, practicar lo que Dios dice y obedecerle a Él y cruzarme con la fidelidad de Dios. Dice, cuando nuestra fe activa
se cruza con la fidelidad de Dios, nuestra fe, ¿qué hace? Crece. Por ejemplo, los chicos que se van a casar o alguien que quiere tener un hijo o alguien que emprende un nuevo emprendimiento, ¿es fe o no? No tienen ni idea. Siempre es una cuestión de fe. Siempre es una cuestión de fe. Es creer que Dios va a estar del otro lado. Cuando Dios te impulsa a hacer algo, hacerlo porque Dios está del otro lado. En todas las cosas, en los trabajos, en los emprendimientos, en los sueños. Cuando yo le creo a Dios, como una fe activa, cuando doy el paso de fe, esto se cruza con la fidelidad de Dios y veo que Dios es fiel a mi obediencia y mi fe, ¿qué hace? Crece y cada día le obedezco más. ¿Por qué? No por miedo, no ando, Señor, te obedezco porque tengo miedo. No, le obedezco porque está buenísimo obedecer. Porque quiere decir que todo lo que Él me dice está bueno. Si Él me dice algo, lo dice para que yo tenga vida abundante. Porque Él prometió, ¿qué cosa? Una vida abundante. ¿Entienden el concepto? Porque a veces la obediencia la tenemos, sí, Señor, y acá estoy, te obedeceré, y te arrodillás, y te sacudí el polvo, y te sangrás. No. Obediencia es porque te va a ir mejor. O si no, díganme, ¿a quién le va mejor? ¿A los que obedecen o a los que no? ¿A los que le hacen caso a Jesús o no? Y esa es la clave. Bien. Ahora, muchas veces hemos sentido ese empujón de parte de Dios, ¿no? De hacer cosas. El Espíritu Santo diciéndote, o como quieras llamarlo. ¿Sentiste que Dios te invitaba a hacer algo? Por ejemplo, de repente, no sé cuántos fueron alguna vez un viaje misionero, ¿no? Un viaje misionero es una cosa loca. Un viaje misionero, un día alguien dice, bueno, vamos a ir. Hace poco me fui con unos muchachos de una iglesia, algún día me iré también con los de acá, a Formosa. Vamos a Formosa. Y tuvieron que pedir días en el laburo, y tuvieron que juntar guita para ir. Pero de repente estos tipos, que eran tipos comunes de laburo, sintieron del Espíritu Santo ir. Y la verdad que muchos de ellos ni la Biblia sabían. Algunos venían con unos cuantos cositas bastante complicadas. Sin embargo, cuando fueron allá, cuando hicieron lo que Dios les pidió que hagan, volvieron hechos unos leones. ¿Por qué? Porque descubrieron la fidelidad de Dios. Y eso nos pasa permanentemente. Por ahí lo único que siente uno es que sé que Dios me estaba impulsando a hacer algo. Lo único que sé es que Dios me impulsaba a hacer algo. Una carga, ¿vieron que escuchamos eso? Tengo carga por, no sé, dígalo como usted quiera. Y cuando Dios te da algo, una carga, un sentir, o como usted quiera llamarlo, vos lo haces y te encontrás con la fidelidad de Dios del otro lado. Entonces, si hay un segundo catalizador de la fe, tiene que ver justamente con el ministerio personal. El ministerio personal, ¿qué es esto? Cuando somos impulsados, en medio de nuestra insuficiencia, porque yo no sé si tengo lo que se requiere, porque no tengo la capacitación que se requiere, porque no tengo la experiencia que se requiere, a decirle sí a Dios. Sí, Señor, acá estoy, haz conmigo lo que quieras. Para el beneficio de otras personas, fíjese, ¿para el beneficio de quién? ¿Mío? ¿Para mi ganancia? No, ¿para el beneficio de quién? De otros. Mi fe crece. Tu fe crece cuando te dedicas a servir a otros. El segundo catalizador tiene que ver con un paso de fe. ¿Cuántos sintieron ese empujón de Dios a hacer algo? ¿Sintieron alguna vez algo así? ¿Te dolió algo? ¿Te dolió qué sé yo, que los jóvenes andaban mal? Entonces Dios te dice, bueno, hace algo, vení, hace algo. ¿Te dolió, te molestaba que los adolescentes no tuvieran ayuda? Vení, hace algo. ¿Tenías ganas de ver el dolor de esta gente y ves la gente que no tiene para comer? Hace algo. Y así el Espíritu Santo te impulsa, te impulsa. Porque no queda todo en simplemente la fe de creer en algo, sino una fe que hace algo. Y acá quiero hablarle a todos. Adultos mayores, ustedes todavía tienen muchas cosas para hacer. No creas que esto terminó. Si no, tu fe se va achicando. Y en el final de tus tiempos, tu fe va a ser chiquita. No importa los años de creciente que tengas y todo lo que hiciste antes. Porque esto no es por currículum, esto es por actualidad. Por eso, cuando uno sirve al Señor, cuando uno se pone a ayudar a otros, ¿saben qué pasa? La fe crece. El músculo de la fe crece. Y esto es un catalizador que todo el mundo sabe. ¿Cuántos crecieron en la fe sirviendo? Digan la verdad. Por ahí no estaban preparados, pero fueron. Mire, yo tenía 15 años. Y mi vida a los 15 años no era muy ordenadita, ¿no? Y de repente me dijeron,
me gustaría que vengas a ayudar a un campamento de niños. Y yo no tenía la menor idea, pero fui al campamento de niños. Y me dieron el grupo de 12 años. Y me dieron, yo tenía 15, los pibes de 12 habían vivido 50 vidas más que yo, porque venían de un barrio complicado. Y yo estaba ahí, y tal los pibitos, ni bolilla me daban. Yo quería renunciar, cada noche renunciaba. Y el líder decía, no, mira, andá, dale la clase. Y al otro día daba la clase y los pibitos no me daban bolilla. Y así todo el campamento. Lo único que me daban bolilla era cuando jugaban la pelota, cuando los empujaba, cuando corría con ellos. Todo eso anduvo bien. Abrazo, hablé con ellos, pero estudio bíblico, nada. Y el último día del estudio bíblico se paró el líder de ellos y dijo, bueno, escuchémoslo, el pobre maestro, vamos a escucharlo hoy. Y recibieron a Cristo unos niños ahí. Y yo me di cuenta de que no estaba capacitado, que no tenía la menor idea cómo hacerlo, que mi vida no estaba muy ordenadita, pero Dios me usó. Y ahí no paró más, ¿eh? Ahora estoy predicando acá. Porque cuando vos te atreves, Dios te usa. Y Dios usa gente imperfecta, como vos y como yo, con pecados, como vos y como yo, con carácter complicado, como vos y como yo, y nos usa. ¿Es maravilloso eso o no? Volvamos a la historia. Jesús estaba allí y había muerto Juan el Bautista. Él estaba muy convulsionado. La historia de la muerte de Juan el Bautista fue terrible. Él estaba triste, angustiado. Quería ir al otro lado a orar tranquilo con su padre. Y dice que al oír esto, la noticia de Juan el Bautista muerto, Jesús se fue de allí en una barca solo a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades a donde él iba a desembarcar. Y cuando Jesús desembarcó, que estaba cansado, triste y angustiado, vio una gran multitud y le dijo, váyanse de acá, desgraciados. No, ¿qué hizo? Tuvo compasión de ellos. ¿Y qué hizo? Sanó a sus enfermos. Y después nos encuentra en el lugar donde estábamos, ¿no? Que al atardecer se acercaron los discípulos y diciendo, el lugar está desierto, tenemos hambre nosotros también y queremos ir a comer algo. La hora es avanzada, despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compran alimentos. Y allí Jesús, como siempre, sonrió, los miró y los discípulos ya sabían, otra vez Jesús al desafío. Y él les dijo, no hay necesidad de que se vayan. Denles ustedes de comer. No hay necesidad de que ustedes piensen que otra gente tiene que hacer algo con los jóvenes. Vayan y háganlo ustedes. No hay necesidad de pensar en los adolescentes, quién los puede ayudar. Vayan y háganlo ustedes. No hay que pensar quién irá a otras personas a hablar del evangelio en tu barrio. Andá y hablale vos. Y así siempre el Señor nos tira la pelota ¿a quién? A nosotros, permanentemente. Y es interesante, ¿no? Porque los discípulos podían darle de comer a estos 5.000 personas. No. Como vos tampoco podés trabajar con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños, no podés servir acá, no podés servir allá, no podés hacerlo. Porque Jesús, es interesante, ¿qué estaba pensando Jesús cuando dijo esto? Juan lo aclara y él dice, los estaba poniendo a prueba. Porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. A ver, Jesús ya sabía que iba a multiplicar los panes, pero no iba a dar el trailer, no iba a spoilear lo que iba a hacer. Flaco, que andá a repartir lo que te doy. Mira si es fácil creer, ¿no? Viendo el diario del lunes, ¿no? Mira, Jesús quiere hacer cosas con vos, porque Él ya sabe lo que va a hacer. Él ya sabe lo que va a hacer. Pero te quiere utilizar a vos para que vos crezcas en tu fe. Para que cada día confías más a Él. Andrés viene y dice, un chico escuchó nuestra conversación y nos trajo su almuerzo. Vino con el almuerzo y lo trajo. Y dijo, hagan lo que quieran con el almuerzo, es lo que tengo. Y dice, acá hay 5 panes y 2 peces. Imagínate que vos tenés acá tu sanguchito de mortadela con una manzanita, una mandarinita y una agua mineral ahí. Tu almuerzo. Es lo que hay. ¿Y cuánto hay? 5.000. Ah, buenísimo. Tráigame lo que tienen. Y esto es lo que hace siempre Jesús. Quiero que participes en el asunto. Jesús podría haber multiplicado lo que haya ahí para toda la gente y empezar a tirar, ¡toma! ¡Fa! Él podría haber hecho una cosa así. Imagínense, yo hubiese hecho eso, ¿no? Más que el discípulo. Espectacular, música sinfónica, panes para todo el mundo. Abrir la boca. No, Jesús, ¿qué dijo? Vayan ustedes. Y los discípulos se habrán mirado, otra vez este tipo, otra vez quiere que confiamos. Imaginen los tipos repartiendo y dicen, vamos a quedar unos tontos acá con los pancitos, esto, vamos.
Y de repente entregaban, y dice el relato, tomó los 5 panes, los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo, y después partió en trozos los panes y pescados y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. ¿Saben qué hicieron esta gente? Caminaron por fe. A veces escuchamos caminar por fe es hacer cosas para mí, ¿no? Yo camino por fe, le creo, Señor, y creo que este negocio va a andar y me voy, me emprendo. Creo, Señor, que vas a enriquecerme, y creo, todo para mí. Pero Jesús quiere que camines con fe, no en tus planes, sino en los planes de Él. Eso es caminar por fe. Caminar por fe no es que Dios cumpla lo que vos querés. Señor, yo creo, ¿no? Y declaro, y anuncio, y qué sé yo, todas las cuestiones. Jesús quiere que vos creas en el impulso que te da. ¿El Espíritu Santo te empuja a hacer algo? Andá y hacelo. ¿El Espíritu Santo te empuja a hacer algo? Andá y hacelo. Porque le estás creyendo a Él. Entonces, caminás por fe. Cuando sentís el impulso de Dios, algo que sabés que no podés hacer, y te metés a hacerlo de todos modos, produce fe. Y vas caminando por fe. Y lo interesante es que cada vez caminas más por fe y cada vez te das cuenta que cada vez que Jesús te mira de pedirte algo, otra vez Jesús, quiere otra cosa rara. Porque a uno le gustaría que, bueno, ya caminé por fe, Jesús, ya está. Ahora me toca la etapa de la tranquilidad. No, jamás, jamás. Nosotros nos trajo acá a Lanús después de tanta vuelta a la vida, otra vez a Buenos Aires. ¿Quién sabe dónde uno termina? ¿Qué hace con la vida? ¿Dónde vas? ¿Qué vas a terminar haciendo? ¿Cómo va a ser tu vida? Ponete en los brazos de Jesús. Lo interesante es que todos comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. Y aquel día unos 5.000 hombres se alimentaron además de mujeres y niños. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para crecer en fe? Y te invito, si sos un seguidor de Jesús, a que leas conmigo en voz alta bien esto, porque este es el camino que construye tu fe. Si vos querés crecer en tu fe, decí conmigo bien fuerte esto: haré lo que pueda hacer y confío que Dios hará lo que solo Él puede hacer. ¿Vamos juntos de nuevo? Haré lo que puedo hacer y confío que Dios hará lo que solo Él puede hacer. Este es el camino para construir la fe. Y los discípulos lo fueron aprendiendo. Tuvo 3 años Jesús para enseñarlo. Por eso lo metían en una situación tras otra. Los volvió locos, ¿no? Una aventura, 3 años de locura total, ¿no? ¿Quieren locura total? Miren los discípulos con Jesús. Y dice que el relato no terminó ahí. Dice inmediatamente, después Jesús insistió que los discípulos regresaran a la barca y se cruzaban al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a la casa, porque en poco tiempo los discípulos ahí nomás, en el medio del lago, tampoco iban a poder cruzar el lago, iban a tener que tener fe. Y uno de ellos caminó sobre las aguas. Entonces Jesús los invita a unir los puntos. ¿Viste? ¿Te acordás cuando yo multipliqué los panes? Tenés que confiar en mí, porque yo lo voy a hacer. ¿Te acordás que te dije que caminen sobre las aguas y caminaste? Yo voy a hacer lo que tengo. Yo creo en vos. Yo creo en vos. ¿Crees en mí? Yo creo en vos. ¿Te gusta que Jesús crea en vos? ¿Te gusta que Jesús confíe en vos? Porque a veces uno se siente tan herido, tan golpeado, tan incapaz, siente que su historia no es la que debería ser. Y entonces dice, no, esta predicación es para otra gente. Pero yo no sé dónde estás viviendo hoy y cómo estás viviendo. Pero Jesús cree en vos. Y es maravilloso. Hacé lo que tenés que hacer. El final de la historia nos muestra que Jesús, cuando ya iba a ir al cielo, en otra ladera de otra montaña, está allí con un montón de sus discípulos y otros seguidores y les dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y los discípulos habrán mirado otra vez de Jesús. Jesús, yo no salí de Galilea, de Judea, no tengo pasaporte, no tengo la menor idea de lo que hay después de allá, no sé lo que hay después de un mar, anduve caminando por acá y nada más. Y vos, ya está bien, Jesús, ya está. Si vos lo decís, seguro se hace, ¿no? Y estos tipos le creyeron y predicaron e hicieron discípulos ¿en cuántas naciones? En todas las naciones. Aquí estamos, ¿no? Gracias a ellos. Ahora, gente loca, claro, pero gente que se atrevió ¿a qué? A creer, a confiar
de lo que Jesús le pide, Él lo cumple. Por eso, cuando uno sirve al Señor, uno tiene la posibilidad de experimentar el poder de Dios en su vida. Pero también, como estos discípulos que obedecieron a Jesús y hoy nos beneficiamos, ¿cuánta gente, escuchen esto, cuánta gente te está necesitando para que su vida sea transformada? Tu gente de tu alrededor, la gente por la cual Dios te puso pasión, te está necesitando a vos, está necesitando tu paso de fe. Y es probable que mucha gente dependa de tu decisión. Dependa de tu decisión por ponerte en los brazos de Dios o no. Porque el músculo de la fe lo que hace es crecer mi fe, pero también va a ayudar a hacer crecer la fe de otros. Cuando esta persona, este líder, creyó en mí y me dijo, anda a servir, y me acompañó, me hizo crecer en la fe. Y después yo hice crecer en la fe a otra gente. Y así funciona esto. Ahora, ¿qué pasa si vos tenés fe y no estás haciendo crecer en la fe a nadie? Porque te quedaste en tu molde, en creer, y sobrevivís en la fe. Y puede ser que seas un adulto mayor y Dios todavía te necesite para ayudar. A veces un adulto mayor ora, Señor, oro por los jóvenes y adolescentes. Bueno, no simplemente ores. ¿Por qué no te pones a padrinar un joven y un adolescente? Y vivís tus últimos años sirviendo al Señor de esa manera. Mi mamá tiene 86 años y de repente me dice, no sé qué hacer. Y ella ya era líder del grupo pequeño y quería seguir sirviendo. Le digo, mirá, mamá, vos tenés un montón de estudiantes ahí que se mueren de hambre los domingos y vos cocinás bien. Y no va nadie a tu casa, porque todos estamos en cualquier lado. Hacele morfia a ellas. Y mi mamá empezó a cocinar a las estudiantes de la iglesia y no simplemente estas chicas se fueron morfando y pueden morfar mortadela toda la semana, sino que empezaron a tener una amistad con mi mamá y mi mamá salió recontra bendecida. Porque de eso se trata la vida, ¿me entienden? A ver, rompamos el mito de que tu vida es que vos te desarrolles, que vos seas feliz, que vos encuentres el elixir de la vida. Vos estás puesto acá para beneficio de otra gente. Y esa es la felicidad. Por eso, el servicio nos permite experimentar el poder de Dios en nuestra vida. No puedo, Dios, no tengo la capacidad, no tengo el tiempo, no tengo el dinero, no tengo las ganas, no tengo ni la fe hoy. Pero cuando yo sirvo, experimento ¿qué cosa? El poder de Dios, ¿en dónde? En mi debilidad, en medio de mi pecado, en medio de mis fracasos, en medio de mi historia, en medio de aquellas cosas que no me gustan. Dios muestra su poder. ¿Cuántos quieren experimentar el poder de Dios en su debilidad? Eso es maravilloso. Pero no simplemente esto, sino que el servicio nos permite experimentar la fidelidad en respuesta a nuestros actos de fe. Yo actúo en fe y Dios hace lo que Él solamente puede hacer. Yo cada vez que hago el llamado, ¿no?, para que la gente reciba a Cristo, sé que solamente puedo expresar esas palabras y después me encanta, me maravilla ver lo que ocurre después. Cuando la gente hace lo que solamente Dios puede hacer, que es el toque de Dios. Y es lo que Dios hace cada uno de nosotros en cada momento de nuestra historia. Así que si estás sintiendo un codazo para hacer algo para Dios, si tenés esa molestia espiritual que ya sabés y que hoy la volvés a recobrar, si te recordás que hace unos años atrás Dios te dijo algo y vos te estás sintiendo esa molestia que Dios te pega y vos la tenés ahí y la pusiste un costadito y dijiste, no, este es tiempo de pandemia, este es tiempo complicado, tengo que dedicarme a mi vida, a mi familia. No dejen que las mentiras vengan sobre su vida. De que uno tiene que dedicarse a uno. ¿Quién dijo eso? La gente más feliz es la que se dedica a otros. Por eso, en esta mañana, el codazo de Dios está ahí. ¡Ta! ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te molesta? Dios te quiere utilizar con eso que te molesta. A esta iglesia le molestaba a la gente que estaba en la calle, ¿no? A partir de esa molestia, hay un servicio de comida para la gente que le molesta. ¿Qué te molesta a vos? ¿Qué te está
¿Cuál es tu pasión? ¿Dónde sentís que Dios te está impulsando? Un impulso de Dios. Escuchá eso. ¿Qué hay en tu almuerzo? ¿Qué hay en tu almuerzo? ¿Qué tenés? ¿Qué dolor tenés? ¿Qué pasión tenés? Dios quiere utilizar lo que tenés. Y nosotros queremos ayudarte a que lo hagas. Porque en esto estamos juntos. Y de hecho, tal vez conozcas la vida de gente que se dio este empujón. Y vos estás acá por eso. Alguien vino y te habló del Evangelio o te desafió. Yo tengo gente que marcó mi historia. Gente que vino y se jugó por mí. Y acá estoy. Y doy gracias a Dios por ello. ¿No será que el Señor te está hablando a vos? A mí, Señor, sí, a vos. Hacer cosas locas, aventuras inimaginables que Dios tiene para tu vida. ¿Qué hay en tu almuerzo? Hay un montón de historias no contadas que puedes hacer con Dios. Un montón de historias no contadas. Un montón de historias no contadas. Dios te necesita. Así como estás, con tu momento, en este momento de tu historia, hoy, ahora, para rebelarnos contra la quietud de la pandemia y para ser hombres y mujeres que disfruten lo que Dios tiene. Tu Padre Celestial te dice, solamente tráeme lo que tenés. Hacé lo que vos podés hacer y yo voy a hacer lo que nadie más puede hacer. Y te vas a sorprender. Los discípulos tuvieron 3 años de locura con Jesús. Ya al final, por eso lo fue preparando, hasta que el momento le dije, ahora, después de toda la locura que vivimos, pescaditos, sanidad, demonio, todo lo que vimos, ahora viene el desafío mayor. Hagan discípulos a todas las naciones. ¿Estás dispuesto a responder al empujón de Dios? ¿Estás dispuesto? Porque en verdad, les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará. Te invito a cerrar tus ojos y vamos a hablar con él. En esta iglesia queremos ayudarte que hagas todo lo que tengas que hacer. Hay espacio para todos los que quieran servir. Y te vamos a ayudar para que sirvas. En tu locura, en la locura que puso Dios en tu corazón. Queremos ayudarte. Estamos para eso. Y cada uno de nosotros es distinto. Algunos tienen 2 pescados, algunos tienen 5 panes, otros tienen 5 pescados y 2 panes. No sé, ¿qué hay en tu almuerzo? ¿Qué es lo que Dios te dio a vos? Somos tan distintos, y eso es hermoso. Por eso esta es una iglesia. La iglesia no está llena, no es una persona. Son cientos de personas que cada uno con sus dones, servicios, locuras, pasiones, hacen que el reino de Dios se extienda. Y no sabes quién depende de tu decisión, ¿eh? Hay gente que está dependiendo de tu decisión. Hay gente que está dependiendo de tu decisión. Y no te digo como una carga de culpa, sino como una aventura. Hay gente que está esperándote, que te necesita. Pues el Espíritu Santo te pone eso, ¿viste? Entonces, no te quedes quieto. Seguilo a Jesús. Señor, gracias por esta mañana. Señor, gracias porque utilizaste a mucha gente para que impactara nuestro mundo. Y ya nos toca a nosotros impactar el mundo de otros. Con nuestras debilidades, con nuestro pecado, con nuestra historia, que por ahí no es la que uno imaginaba, pero es nuestra historia. Pero vos venís y nos decís, tráeme lo que tenés y yo voy a hacer lo que solo yo puedo hacer. Gracias, Señor, porque los llamados que nos hiciste no terminan. Y por ahí uno lo puso en stand-by, o uno se sintió cansado, uno se sintió agotado, uno tomó decisiones que no tenía que tomar, 1000 cosas. Pero vos nunca dejaste de creer en nosotros. Como con los discípulos, 3 años de locura. Señor, ahora nosotros los años que tenemos, los queremos vivir para vos. ¿Qué hay en tu almuerzo? Te dice el Señor. ¿Qué hay? ¿Qué tenés?
lo quiere utilizar para bendición de un montón de gente. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén.